6 de la mañana, 58 minutos. En Ecuador, las denuncias de abusos sexuales contra menores de edad en instituciones educativas aumentaron en 55%, según el informe de la Comisión ANPETRA. En 3 años existieron alrededor de 4.500 denuncias de este tipo de casos. Los casos de violencia sexual en contra de menores de edad son una realidad en el país. La Comisión ANPETRA de la Asamblea Nacional, que tomó ese nombre en alusión a la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, en donde 41 niños fueron abusados por el profesor José Luis Negrete, quien fue procesado por violación y atentado al pudor, mostró una realidad de niños, niñas y adolescentes. De 2014 a 2017 existieron 4.500 denuncias de abusos sexuales en el sistema educativo. 734 casos se judicializaron en 2018. En julio, una placa se develó en la Asamblea Nacional en conmemoración de las víctimas de abuso sexual en el país. Y se develó además la ausencia de protección a las víctimas, una ineficiente aplicación de planes y protocolos, falta de campañas para incentivar las denuncias, falta de seguimiento a las mismas, ausencia de coordinación entre instituciones para afrontar la problemática. Pero estos casos no se dan solamente en el contexto educativo. Según UNICEF, el 65% de casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas. Casi 40% de los familiares abusaron de la misma víctima varias veces y 14% lo hizo de manera sistemática. En las últimas semanas se denunciaron 5 casos de abuso sexual en un gimnasio al norte de Quito, perpetrados por Alejandro B. Colectivos como Surcuna emprendieron la campaña Seremos las Últimas. Buscan convocar a más víctimas y la judicialización. Lo más difícil es romper el silencio. 1 de cada 4 víctimas nunca contó lo sucedido. Los niños, niñas y adolescentes callan por miedo a represalias y vergüenza. Y a 1 de cada 4 víctimas que contaron lo ocurrido nunca les creyeron. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana en punto. Se encuentra con nosotros Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad, con quien dialogaremos en los próximos minutos sobre este tema, este preocupante tema, esta serie de casos de abusos sexuales en contra de menores de edad que se siguen presentando en el país. Buenos días, Nicolás, gracias por estar aquí en Primera Impresión. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Para mí es un gusto estar aquí en este canal. Gracias, Nicolás. Siguen apareciendo nuevos casos de agresión sexual en el país. ¿Qué hacer frente a esta lacerante realidad? Bueno, Fabricio y a la ciudadanía, efectivamente en el video inicial se mostró, ¿no es cierto?, el tema de ANPETRA. Este es un informe contundente que tiene el país, se lo hizo desde la Asamblea Nacional. Recordemos que se creó una comisión justamente especializada, ANPETRA, que permitió develar la dimensión de la problemática. Y es una problemática muy compleja y una problemática que el país no había develado en muchas décadas. ¿Qué es lo que nos dice el informe ANPETRA? Es precisamente que lo que necesita el país es renovar una serie de elementos que no están funcionando bien. Por ejemplo, en primer lugar, todo lo que es el tema de la función judicial, se necesita allí claramente, y en temas muy específicos, se necesitan más médicos, más peritos, se necesitan efectivamente jueces y juezas especializadas en materia de violencia. El país no tiene especialistas en materia de violencia sexual, tiene muy pocos especialistas, y el ámbito social, digamos, ministerios como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, necesitan activar con mucha más fuerza campañas de prevención, campañas de concientización, de formación, ¿no es cierto?, a los miembros familiares y formación también a todos los docentes, por ejemplo, autoridades de los colegios, de escuelas. Se necesita una gran campaña de prevención, se necesitan, ¿no es cierto?, también servicios especializados como servicios de acompañamiento psicológico para las víctimas. Y efectivamente también el Estado necesita invertir más recursos, más esfuerzos en materia de violencia sexual. 4.500 casos reportados en los últimos 3 años, y de esta cifra, que posiblemente puede ser mucho mayor, ya entrando a la realidad, apenas 734 casos han sido judicializados. Hay una judicialización apenas muy pequeña de estos miles de casos que se reportan diariamente en el país. Sí, efectivamente, cabe recordar como contexto que el país está conmemorando 30 años de haber firmado la Convención por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y en el país ha habido desde esa época acá avances importantes en materia de derechos de niñez y adolescencia. Se puede nombrar el tema de reducción de la pobreza, de mayor inserción educativa,
se puede también hablar, digamos, de haber posicionado el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero justamente todos los indicadores nos hablan que en tema de violencia es un tema que el país no ha logrado avanzar en las últimas décadas. Violencia física, ¿no es cierto?, violencia psicológica y violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lamentablemente en el país todavía existe una cultura de pensar, ¿no es cierto?, que los niños tienen que ser disciplinados con golpes, que los niños tienen que aprender, digamos, por medio de la violencia, y existe algo, lo que se conoce, digamos, en la bibliografía especializada sobre este tema, una naturalización de la violencia, y eso pasa también mucho con el tema de la violencia sexual. Se lo veía en el reportaje, está generalmente, digamos, los agresores sexuales, ¿no es cierto?, los criminales sexuales están alrededor de la familia o están, digamos, alrededor del sistema educativo. El 65% de los familiares son los que cometen ese tipo de delitos, son perfiles, ¿no?, que buscan estar cerca, evidentemente, del espacio cotidiano en donde están los niños, niñas y adolescentes. Por eso también la Asamblea está discutiendo el tema de una ley de registro de justamente violadores, de abusadores sexuales. Y efectivamente muchos de esta naturalización de la problemática durante mucho tiempo se silenció. Hubo una suerte de silencio social en torno a la violencia sexual. Más o menos decir, de eso no se habla, ¿no es cierto?, mejor no denunciar. Entonces, muchísimas de la problemática de la dimensión, incluso todavía el país no conoce. Las denuncias, como tú bien lo decías, Fabricio, son un porcentaje menor, y mucho menor justamente a aquellas denuncias que llegan ya a una sentencia ejecutoriada. Claro que Entonces, efectivamente ahí necesitamos, primero, como en toda problemática, necesitamos develar y poner sobre la mesa la dimensión de la problemática, y en segundo momento, algo que es clarísimo es que las instituciones debemos cumplir las recomendaciones de la Comisión ANPETRA. En el informe de la Comisión ANPETRA existe ministerio por ministerio, secretaría por secretaría la problemática y recomendaciones muy concretas que las autoridades están mandadas a cumplir. Bueno, hoy es momento de la responsabilidad y corresponsabilidad de las autoridades para poder asumir esas recomendaciones que arroja la Comisión ANPETRA y finalmente poder trabajar para combatir este problema que se registra a diario en nuestro país. Por supuesto, y ahí hay algunos elementos que yo sí quisiera posicionar y que se pueden ya, sabiendo la problemática, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cuáles Exactamente, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se deben asumir? Entonces, las acciones inmediatas, digamos, pasan por justamente, ¿no es cierto?, tener un gran acuerdo nacional, y que parte de los diálogos que ahorita se están generando implica que el eje de violencia es un eje prioritario en política pública, y eso merece que las autoridades nacionales y autoridades locales que también ahorita están iniciando sus gestiones, pongan este tema a una implementación. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos varias normativas en el país. El Código de la Niñez y Adolescencia, tenemos el Código de Ordenamiento Territorial, tenemos la Ley de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, contra las Niñas. Eso debe llevarse a la política pública y para eso también se requieren recursos. Entonces es importante que en la proforma, ¿no es cierto?, del Estado se tenga contemplado un tema de incrementar los recursos para combatir y prevenir los temas de violencia. En el sistema educativo, ¿no es cierto?, se necesita, dentro de la propia malla curricular, se necesita abordar los temas de violencia, abordar los temas de derechos humanos, de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se necesitan servicios especializados. La Secretaría de Derechos Humanos tiene los CEPES, que son los servicios especializados de protección especial, que brindan acompañamiento psicológico. Se necesita reforzar estos servicios y se necesita hacer seguimiento, ¿no es cierto?, a todas las denuncias en la parte de la función judicial para tener lo que se conoce como celeridad judicial. Es decir, los casos que están represados durante meses, durante años, hay que rápidamente resolverlos, tomando en cuenta que a nivel internacional se habla de la violencia sexual como de altísima prioridad. Es un tema de alta prioridad porque organismos como Naciones Unidas lo comparan, por ejemplo, como con casos de tortura, es decir, con casos de crímenes de lesa humanidad. Entonces hay que poner primero a las autoridades y decir, este no es un tema
secundario, no es un tema menor, es un tema de prioridad nacional y eso debe cumplirse a nivel presupuestario, técnico y evidentemente también a nivel territorial. Completamente, Nicolás. Bueno, hemos visto con asombro y hemos conocido también con asombro varios casos en el transcurso de los últimos días, entre ellos, por ejemplo, el del gimnasio ubicado al norte de Quito, donde su propietario y entrenador abusaba sexualmente de varias niñas que acudían para formarse deportivamente. Conocimos también del caso de Valentina Cosíos, una niña de 11 años de edad que fue violentada sexualmente y luego asesinada el 23 de junio de 2016 en su propia escuela, aquí en la ciudad de Quito, y las autoridades poco han avanzado sobre este preocupante tema. El día de ayer también con asombro en las redes sociales, en Twitter, pudimos conocer del caso de Bernarda Robles, una joven que develó un caso de presunto abuso sexual por parte del fundador de un programa de teatro infantil, La Rana Sabia, muy conocido aquí en la ciudad de Quito. Sin duda son casos que generan preocupación entre la ciudadanía. ¿Qué recomendar a los padres de familia para que este tipo de casos no se sigan repitiendo, para que nuestros hijos, los menores de edad, puedan estar seguros en los lugares donde se encuentren? Fabricio, muy importante tu pregunta. Nosotros tenemos que marcar un antes y un después en la página de la historia en temas de violencia, ¿no es cierto?, y con énfasis en tema de violencia sexual. Hay que denunciar, indudablemente hay que denunciar, no hay que silenciar y hay que tomarlo como un tema de gran movilización social. Casos emblemáticos que tú los has mencionado, de la gimnasia, ¿no es cierto?, el caso del cura Cordero, por ejemplo, el caso del Mangajo también en Azuay, es decir, hay una serie de casos que nos muestran que la problemática está en distintos sectores, sector educativo, ¿no es cierto?, obviamente Ampetra, ¿no es cierto?, como un caso emblemático, en la iglesia, ¿no es cierto?, en federaciones deportivas, es decir, es una problemática que no está instalada en un solo sector, está instalada en muchos sectores. En este caso del centro de gimnasia, ¿no es cierto?, de acá de Quito, 30 años, Fabricio, 30 años estuvo funcionando este centro, ¿no es cierto?, y evidentemente, yo decía, hace 30 años el país firmó la Convención de los Derechos del Niño, estuvo funcionando 30 años y existen y empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, una serie de denuncias que justamente lo que dicen es que no ha existido también regulación a este tipo de instancias. Entonces, se necesita en este caso tener también unas modificaciones a nivel normativo y regulatorio para lo que se conoce en el país como competencias concurrentes. Pongo un ejemplo, servicios de desarrollo infantil, se necesita fortalecer los temas de control, ¿no es cierto?, de justamente de inspecciones a este tipo de servicios, o servicios extracurriculares, ¿no es cierto?, deporte, cultura, o este tipo de centros como gimnasias. En el país existe una serie de vacíos legales y eso hay que tratarlo rápidamente en las reformas que se están haciendo al Código de la Niñez y Adolescencia y efectivamente también que a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no es cierto?, se tengan competencias para también inspeccionar de manera permanente este tipo de centros, ¿no es cierto?, y de espacios, llamémoslo extracurriculares. Ahora en la sierra, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes están de vacaciones y es muy importante también que las familias vean bien a los sitios donde están yendo sus niños, vean si es que tienen los permisos adecuados, vean, conversen todo el tiempo con los niños, niñas y adolescentes y sobre todo les crean. Lo que pasa en muchos países es que a las víctimas muchas veces no se les cree o incluso se les empieza a apartar del propio núcleo familiar. Entonces, eso hay que romper. Claro las víctimas, ¿no es cierto?, el primer elemento es que hay que creer, lo otro es que hay que hacer los procesos como deben ser, es decir, hay todo un proceso de investigación que debe darse, pero a las víctimas lo que hay que hacer es que hay que creerles. A un niño de 5 años que está diciendo que está siendo maltratado o que está siendo, ¿no es cierto?, violentado en su escuela o en su casa, no se le puede decir que no. Esa palabra, el valor de la palabra, tiene muchísimo peso. Y a los niños hay que saber escucharles y creer lo que nos están diciendo. Muy bien, muchas gracias a Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad, por ofrecernos información y recomendaciones también relacionadas a esta preocupante realidad, los varios casos de abuso sexual que se cometen en contra de nuestros niños y que se han registrado lamentablemente en los últimos días en nuestro país.